Salmo 90, dice así pues la palabra del Señor. Dice, oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio, de generación en generación, antes que nacieran los montes, y formaras la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los haces pasar como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados ocultos a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, que es conforme, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos los días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos, y sea la hermosura del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, hermanos, pues ya estamos aquí, ¿no? Después de estas semanas y meses de separación. Ya esta semana hemos podido hacer ya el traslado, el viernes ya hemos venido aquí y bueno, pues por nuestra parte la idea es estar aquí indefinidamente y, si es posible, el Señor se lo permite, hasta el fin del ministerio. Entonces damos gracias al Señor por volver otra vez aquí con vosotros en Tarrasa, en mi ciudad. Estamos pues digamos en casa, y bueno, pues el Señor nos ha dado esto después de, ¿sabéis, no?, 19 años sirviendo en Miranda, en Bilbao, en las regiones estas del norte de España, intentando hacer allí obra reformada durante 19 años. El fruto directo de esta obra en estos años, pues bueno, solo Dios lo sabe, y lo encomendamos en sus manos. En todo caso, también durante este tiempo, pues el Señor ha bendecido y ha hecho pues que la obra aquí en Rubí y en Po también se abrieran y se confirmaran, establecieran, y también pues bueno, además de nuestra vinculación con nuestra iglesia en Escocia, está también la comunión con nuestros queridos hermanos en la América Latina, y sobre todo pues en Colombia y en Venezuela. Y damos realmente gracias al Señor por todo esto. El Señor es el soberano y Él da el fruto según Él ha previsto para su gloria. Y bien, pues durante esta semana personalmente, pues bueno, he tenido que, por así decirlo, hacer frente a uno de los retos más temibles, ¿no?, de todo pastor, que es intentar hacer orden en su despacho. De poner orden en sus papeles, en sus libros, para actualizarlos y traerlos para aquí a casa. He dejado pues bastantes cosas por ahí, ¿no? No cabía todo en el camión que hemos cogido aquí de Badalona, porque los precios por allí son imposibles. Hemos traído pues tampoco muebles, entonces hemos venido un poco por lo justo, ¿no? Pero bueno, durante esta semana, digo, he estado haciendo este orden
Y bueno, pues entonces he estado viendo pues, cosas, carpetas, documentos escritos por aquí y por allá que hacía tiempo que lo había escrito, que no me acordaba. Apareció incluso el currículum vitae que había escrito con 25 años antes de irme a estudiar al seminario, con su fotografía y todo, y tenía hasta menos ganas que hoy en día. Y bueno, incluso encontré apuntes míos de COU, cuando tenía yo 18 años, antes de entrar a la universidad. ¿Qué le iba a decir? Pues hasta encontré esos apuntes. Y bueno, pues claro, viendo todo eso, pues la idea que venía a la mente era cómo pasa el tiempo, ¿no? Cómo pasa el tiempo pasa muy rápido y no te das cuenta, y han pasado pues 20 y hasta 30, 35 años y todo esto. Y entonces me ha venido sobre todo a la mente este salmo. Normalmente hemos estado pues siguiendo unas semanas el libro de los salmos, o por orden, vamos por el 64, 63, fue la última semana. Entonces, bueno, hacemos un salto, no sé si vamos a continuar en las semanas siguientes con el libro de los salmos o vamos a estar viendo otras cosas en la palabra. Pero en todo caso, en este contexto era la porción de la palabra, ¿no?, que me venía a la mente, ¿no? Este Salmo 90, esta oración de Moisés, bien conocida, ¿no? Estamos en este Salmo, está el versículo 10, que tantas veces se cita. Los años de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, ¿no? Tantas veces se cita este texto. Pero bien, este salmo es mucho más que esto. Este salmo es la oración a Dios. La oración a Dios como respuesta al darse cuenta de esto, de la brevedad del tiempo, de la brevedad de la vida, de que todo pasa rápidamente, de la transitoriedad de nuestra vida. Y es un texto de la palabra, por lo tanto, que nos ha de servir, que nos ha de influir y marcar en nuestra relación con Dios, tanto individualmente como también como iglesia, como pueblo del Señor. Entonces este salmo, claramente podemos ver en él pues, 4 partes distintas. La primera pues, es la invocación, como pues, el salmista, en este caso Moisés, se dirige al Señor invocando su nombre en los versículos 1 y 2, Señor, tú has sido nuestro refugio. La segunda parte es del versículo 3 al versículo 6, es una descripción de esta brevedad de la vida humana. La tercera parte, del versículo 7 hasta el versículo 12, parece lo mismo, pero es una respuesta en el temor de Dios a esta transitoriedad, a la brevedad de la vida. Y por último, los versículos finales, del versículo 13 al 17, es una oración ardiente a Dios para que el Señor pues, nos restaure y confirme y establezca nuestra obra. Es lo que vamos entonces a estar intentando con la ayuda del Señor, estar viendo esta mañana. Pues decíamos entonces esta primera parte, ¿no?, los versículos iniciales, versículo 1 y 2, porque Moisés se dirige aquí pues, a Dios invocándolo. El título dice oración de Moisés, aunque haya algunos que lo puedan llegar a poner en duda, como tantas veces hacen, pero no hay razones para dudarlo. Lo dice aquí, es oración de Moisés, y él pues está dirigiéndose pues, de esta manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés era el profeta de Dios que hablaba de parte de Dios al pueblo, pero él también, aquí vemos, está orando a Dios de parte del pueblo y le dice: tú nos has sido refugio
Él está hablando por el pueblo, lo que Dios ha sido para el pueblo. Nos has sido refugio. Esta palabra también, refugio, es también una palabra que habla de morada, de una habitación donde se está en seguridad. Muchas veces se utiliza para la morada de animales, ¿no? Tú nos has sido refugio porque en ti estamos seguros. Y una vez más, habla del pueblo. Y esto es también algo importante a tener en cuenta, porque somos un pueblo. Porque cada uno, pues por supuesto tiene en su vida con el Señor, tiene su valor a los ojos del Señor, pero estando todos juntos somos más que cada uno por separado, porque somos iglesia y pueblo del Señor. El Señor nos ha sido por refugio, y eso pues no de ahora, no de hace 2 días, y no es tampoco para 2 días o 3. Dice, nos ha sido refugio de generación en generación. Es algo que se pasa de generación en generación, tal como tenemos el pacto de Dios, es de generación en generación para con los justos y su descendencia. Entonces no es solamente para nosotros y ya está, es también para los que nos seguirán. Y también esto no es desde hace 2 o 3 días, sino desde hace mucho tiempo. Dice, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí hay una manera pues poética, ¿no?, de hablar. Antes que nacieran los montes, ¿no? Está hablando de la creación, porque el universo ha sido creado, no ha estado pues siempre ahí. Dios es el creador, es el único que no tiene principio ni fin. Él es el eterno. Bien, pues entonces de lo que nos dice este versículo 2, sobre todo, pues podemos ver 2 cosas. Primero, evidentemente, lo dicho, Dios es eterno. Dios es el único que no tiene inicio y no tiene fin. Él está antes del tiempo. El tiempo es para la creación, para lo creado. Él está fuera del tiempo, Él está pues antes del tiempo y por encima del tiempo. Y fijémonos, no hay ninguna distancia de tiempo entre nosotros y Dios, porque Dios no conoce sucesión de tiempo. Él está siempre presente, en el mismo, digamos, tiempo presente, ¿no?, eterno presente. Bien, Dios es eterno. Y la segunda cosa, pues vemos, ¿no?, ligándolo con lo que dice, que Él ha sido nuestro refugio. Pues hermanos, esto es también desde la eternidad. Si Dios es ahora nuestro refugio, es que esto proviene de la eternidad, del Dios eterno, de que Él nos ha amado desde la eternidad, de que Él nos ha elegido desde la eternidad, de que Él nos ha predestinado desde la eternidad. Él es el Dios eterno y desde la eternidad Él ha dispuesto ser nuestro refugio. Entonces esto es algo a tener en cuenta, hermanos, para relacionarnos así con Dios. Es el Dios eterno, nuestro Dios es eterno. Hemos de pensar esto. No es una criatura más. Él está por encima de todo el universo. Y eso nos ha de llenar, infundir en nuestra alma, llenar de un santo temor del Señor. Bien, pues esto en cuanto a la primera parte. La segunda parte, pues a partir del versículo 3 decíamos pues que es esta descripción de la fragilidad o de la transitoriedad de la vida. Dice en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Vuelves al hombre, ¿qué significa esto? ¿A dónde lo vuelve?
¿O hacia quién lo vuelve? ¿Qué significa esto? Pues bueno, lo que aquí se nos está diciendo es una manera de decir como que haces de que la vida dé tantas vueltas o dé muchas vueltas para que al final acabe siendo quebrantado. Aquí de lo que nos está hablando, por lo tanto, que Dios eterno, es soberano y que Él tiene todas las circunstancias de esta vida, que Él las dirige, y esto pues para abatir el orgullo de los hombres hasta ser quebrantados. El Señor pues hace que las cosas vayan de una manera o de otra, muchas veces es de esto que hace que en la vida, a través de la vida, conozcamos dificultades, asperezas, aflicciones para quebrantar el orgullo de los hombres. Pero no solo eso, porque además acompaña este llamamiento, dice, convertíos, hijos de los hombres. No es algo, digamos, solamente, incógnito, ¿no? O algo que uno, lo tenga que adivinar, ¿no? No, el Señor está añadiendo además su palabra y dice, convertíos, ¿no? Volveos vosotros a mí. Volveos de vuestro tiempo de ignorancia, volveos de vuestros propios pecados, deje el impío sus caminos, vuélvase a mí, y yo seré amplio en perdonar. Volveos, dice el Señor, convertíos, hijos de los hombres, ¿no? Y eso detrás del telón de fondo de estas aflicciones y estas durezas que el Señor envía muchas veces a los hombres. Hay solamente dos clases de hombres en la vida. Hay solamente dos clases de hombres en la vida. Aquellos que reciben la disciplina del Señor, que reciben los juicios del Señor y humildemente se someten y buscan a Dios, aunque sea a tiendas, y están buscando del Señor sinceramente. Y aquellos que reciben también la dureza de la vida y las pruebas y las aflicciones, y en vez de volverse al Señor, se endurecen y no quieren saber nada del Señor. Entonces estamos, evidentemente, todos nosotros hoy, esta mañana, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, y a través de las distintas circunstancias de nuestra vida, el Señor nos ha llevado a buscarlo. Por eso es que estamos hoy aquí y hemos de continuar, por lo tanto, en esta misma actitud siempre, hermanos. Bien, se nos dice esto, y después se nos habla también de cómo el Señor está disciplinando, y los juicios del Señor por el pecado, sobre todo a partir del versículo 5, dice, los haces pasar como torrentes de agua, ¿no? Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Son todas ilustraciones, imágenes de la brevedad de la vida, ¿no? Esa lluvia torrencial, ese torrente y esas flores. Esto último es también lo que leemos en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 6 y 7. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, así somos los hombres. El Señor permanece para siempre. Sécase la hierba, se marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra permanece para siempre, y el Señor Dios permanece para siempre. Él es eterno, como decíamos. Y el versículo 4 nos habla también, comparando entonces nuestra vida con la eternidad del Señor. Dice, porque 1000 ojos delante de tus ojos
son como el día de ayer que pasó, aún más, dice, como una de las vigilias de la noche. En la Biblia, ¿no? Se contaban las noches, habían 3 vigilias, ¿no? Los que hemos hecho el servicio militar, ¿no? ¿Sabes? Pues esas vigilias que nos levantaban cada 2 o 3 horas, ¿no? Pues bueno, algo parecido, 3 vigilias, ¿no? Y bien, pues entonces serían unas 3 horas aproximadamente cada una de ellas, ¿no? Pues así son a los ojos del Señor 1000 años. No hay comparación posible entre nosotros y nuestra vida y la del Señor. Y como decíamos entonces, el Señor envía estos juicios por causa del pecado. Y es entonces lo que continúa diciendo en el versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados ocultos a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un suspiro. Entonces, bien, vemos, ¿no? Esto es por causa del pecado. Dios en el Edén le dijo a Adán, al hombre, que el día que comieras del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Y la paga del pecado es la muerte. Y Dios ha hecho que esta muerte se pase a todos los hombres por causa del pecado de Adán. Dios, por así decirlo, de una manera general, está juzgando el pecado de Adán en la muerte de cada uno de los hombres. Entonces, vemos, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para relacionarnos de una manera correcta con el Señor. Hemos dicho al principio, pensando que Él es eterno, teniendo eso siempre presente en nuestra alma, en nuestro corazón. 2, que Él es santo y que Él es infinitamente justo. Y 3, que Él no pasa por alto el pecado. ¿Para qué? Para 4, la actitud correcta. Tengamos temor del Señor. ¿Quién conoce el poder de tu ira y la indignación que es conforme, según que debe ser tenido? Que es conforme a tu temor. Dios ha de ser temido. Y esto es algo que se tiene que tener presente, que se tiene que recuperar en este tiempo. Porque muchos dicen, no, yo voy, sí, a la iglesia a alabar al Señor. Y voy, pues, a darle alabanza y a darle adoración, sí. Pero se hace todo esto en un espíritu del temor del Señor. Cuando la iglesia o las congregaciones se reúnen y dan su culto, transmite eso, está lleno de ese temor del Señor. Nuestras vidas están en ese temor del Señor. ¿Quién conoce el poder de la ira del Señor? Al pensar y al meditar en la ira del Señor, esto también nos ha de llevar a este temor de Dios. Y de esa manera, pues, vemos el resultado, la sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón la sabiduría. ¿Cuál es el inicio de la sabiduría, según la Biblia? El temor del Señor. El temor del Señor. Teniendo todas estas cosas en mente, entonces, viendo nuestra vida, comparando que es nada, es un breve soplo, un suspiro por nuestro pecado, en comparación de la eternidad de Dios, esto nos llenará de temor y esto nos dará sabiduría. Todos nosotros por naturaleza somos necios. Todos nosotros, y cada uno de nosotros, yo el primero, todos nosotros somos necios y no tenemos sabiduría de Dios.
y es la manera para tener esta sabiduría de lo alto, esta sabiduría de Dios, el temor del Señor en nuestros corazones. Bien, decía pues de esta descripción, y también lo he dicho con la tercera parte incluida, ¿no? esta respuesta temerosa de Dios a esa fragilidad o esa brevedad de la vida. Y por último, pues dice aquí Moisés, la cuarta parte, desde el versículo 13, al final, pues vemos esta ardiente oración al Señor. Decía al principio, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. El versículo 13, vuélvete, oh Jehová, vuélvete, oh Jehová. Esta frase que aparece tantas veces en los Salmos, nos acordamos de ella, por ejemplo, en el Salmo 6, 13, en el Salmo 6, el versículo 13. No es esta, pero bueno, da igual, es Salmo 6.4 seguramente, sí. 6.4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. O también el Salmo 13, en el versículo 7. ¿Hasta cuándo, Jehová, tomaré consejos en mi alma? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y después también leemos en el Salmo 79 y en el versículo 5. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estará desarraiado, arderá tu ira como fuego? Entonces vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás airado? ¿Hasta cuándo vas a mostrar pues el ceño fruncido, ¿no? Esta expresión de desagrado sobre tu pueblo? Y volviendo entonces aquí al Salmo 90, dice pues vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Está pidiendo que lo restaure, que restaure al pueblo después de los juicios y de las disciplinas que el Señor envía. Esto es como el mensaje del libro de Joel. Sabéis, ¿no? Estas plagas que el Señor envía. En el capítulo 1, la plaga de la langosta, del saltón, del revoltón, de la oruga. En el capítulo 1. Bien, pues leemos cómo el Señor pues restaura al pueblo. Es el libro de Joel, sobre todo, es un libro de la restauración que Dios hace a su pueblo. En Joel capítulo 2 y versículo 25. Ahí leemos: y os restituiré los años y comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. El Señor envía sus juicios de disciplinas, pero también entonces, cuando estos juicios de disciplinas han llegado a su objetivo, el Señor restaura al pueblo. Dice también: aplácate con tus siervos. El Señor es santo y justo, y el Señor ha decretado ese castigo por el pecado, pero también el Señor ha dado redención para su pueblo y dio la provisión de las ofrendas de expiación para aplacar la ira. En el Antiguo Testamento, ¿no? Porque mostraban al sacrificio de expiación perfecto de nuestro Señor Jesucristo, y es por él que la culpa del pecado es expiada, y es de esa manera como el Señor pues, se aplaca su ira para con nosotros y nos es propicio y favorable. Y el resultado, por lo tanto, versículo 14, de mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. De mañana, sobre todo, pues, como veíamos en el Salmo 73,
pues porque lo está también buscando de mañana para saciarse, vemos, de su misericordia. Alégranos también, conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal, la idea de la restauración. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. El Señor nos da las promesas a nosotros y a nuestros hijos, de generación en generación, y hemos de estar también orando por nosotros, sí, pero también por nuestros descendientes, para que el Señor también los establezca y los afiance, y vemos, sea la hermosura del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Aquí vemos la palabra hermosura. En las Biblias, en el año 60, por ejemplo, utiliza sea la luz del Señor nuestro Dios. La palabra es más bien, sí, hermosura. Es algo que causa deleite. Es la misma raíz que, por ejemplo, el nombre Noemí, placentera. Entonces es también la misma palabra de la misma familia que el Salmo 136. Mirad cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Y es lo que nos está diciendo aquí de Dios, que se muestre lo deleitoso, lo delicioso, la hermosura del Señor para con su pueblo, y también confirme y establezca nuestras obras, nuestra obra en nuestra vida. Bien, pues hermanos, ya a modo de conclusión, ¿qué podemos sacar de este texto? Pues en primer lugar, pues sí, tener presente esta fragilidad de la vida, ¿verdad? Por naturaleza, ya he dicho, no somos conscientes de ello. Por naturaleza estamos llenos de vida y pensamos que somos aquí invulnerables. Por naturaleza, por hacer una analogía, pues sabemos, ¿no?, los dos hermanos, Caín y Abel, ¿no? Caín, el nombre de Caín tenía que ver con adquirir, ¿no? Y Abel es humo, es la misma palabra que en Eclesiastés, vanidad. Entonces son las dos actitudes ante la vida, el terrenal, el carnal, el que está fuerte o piensa que lo está en esta vida, y aquel pues que, bueno, como su nombre indica, ¿no?, pues piensa, tiene claro que todo se desvanece. Bien, pues todos nosotros, en cierto sentido, por naturaleza, somos como Caín, estamos apegados a esta vida y no vemos entonces el daño que ha traído el pecado en general al mundo, a la vida. No lo vemos, tampoco nos importa por naturaleza esto, porque vamos a lo nuestro, vamos a nuestros propósitos o planes, es lo que seguimos. Pero el pecado ha traído pues un torrente de no solamente maldad, sino también de desgracia a la vida de las personas. Y eso es lo que también hemos de lamentar. Y eso es lo que muchas veces pues se olvida, porque están nuestros corazones puestos en esta vida solamente y exclusivamente, y no miramos pues al Señor y su justicia y santidad. En segundo lugar, también pues vemos cómo sí, Moisés hizo un repaso de su vida también, ¿no? Se puede decir así, de él y del pueblo. Moisés estuvo 40 años dando vueltas por el desierto. Primero, personalmente, como pastor de su suegro, porque él huyó allí después de haber matado al egipcio. Y eso, pues, bueno, vemos a que no fue el momento. Tampoco sus contemporáneos pues vieron que Dios les estaba enviando un libertador. Total, se tuvo que ir.
y para él el desierto pues fue su lugar de refugio. Y ahí estuvo preparándose. Él estaría durante esos 40 años pensando, estoy perdiendo el tiempo. Y sin embargo, Dios estaba preparándolo para la verdadera obra que se tenía que hacer por el poder de Dios. Y en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Y después estuvo otros 40 años dando vueltas por el desierto, por el pecado del pueblo. Y Moisés no entró él personalmente a la tierra prometida. Si el pueblo hubiera obedecido al Señor, él hubiera entrado. Hubiera conquistado Canaán en vez de Josué. Pero esta vez no fue su pecado, fue el pecado del pueblo que también le afectó a él. Hermanos, hemos también de ver nuestras vidas. Es difícil ver cómo el Señor pues, nos ha tratado a cada momento, pero tenemos también en la palabra del Señor y vamos a pedir al Señor sabiduría. ¿En qué el Señor nos ha estado tratando? ¿En qué el Señor nos ha disciplinado? ¿En qué el Señor pues, ha impedido pues, nuestros planes, nuestros propósitos? Para darnos después algo mejor, para restaurarnos, como hemos visto. En tercer lugar, hermanos, lo que podemos ver también en este pasaje es, sí, a tener presente la muerte. Cuando aquí está diciendo Moisés, los días de la vida del hombre son 70 años, 80 años, y está mirando la muerte, el final. Cuando está diciendo, enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. ¿Qué significa esto? Hemos de pensar que nuestra vida no es para siempre, que nuestro tiempo aquí es limitado, que esto se acaba pronto, que nuestros propósitos pues tienen un tiempo muy corto, hermanos, para llevar a cabo, que el tiempo se pasa muy rápido, que hemos de aplicarnos en lo que el Señor nos da para hacer, a la tarea que cada uno nos da, ya sea pues individualmente, en nuestras familias, trabajos, en la iglesia, que tenemos un bien preciado que es el tiempo y que no lo tenemos que desperdiciar porque se pasa pronto. No hemos de malgastar nuestro tiempo porque será, entre otras cosas, también lo que tenemos que dar cuenta cuando nos presentemos delante del Señor, como administradores de lo que el Señor nos ha dado. Somos mayordomos también de nuestro tiempo. No hemos de malgastarlo y hemos de aplicarnos, hermanos, con todas nuestras fuerzas a la tarea que el Señor nos da hoy. Si el Señor nos la sigue dando mañana u otra distinta, pues gracias a Dios nos tendremos que aplicar entonces también con fuerza. Pero lo que nos da hoy, hermanos, esforcémonos los lomos, ciñámonos de fuerzas, hermanos, y apliquémonos a ello. Y de esa manera, pues, bueno, podremos también pedir al Señor que el Señor confirme la obra de nuestras manos y que también la establezca. Pero, hermanos, esforcémonos nosotros también primero o juntamente con el Señor, esforzándonos Él, pero esforcémonos también en lo que esté en nosotros y en lo que dependa de nosotros por la ayuda del Señor. Y por último también, pues hermanos, lo más importante tal vez es mirar cuán bueno y delicioso es el Señor. Mirad la hermosura del Señor. Mirad cuán delicioso es Él. Él satisface todas las necesidades del alma, como veíamos la semana anterior en el Salmo 63. Mirad cuán delicioso es Él, mucho más que los bienes de esta vida. Hermanos, aquí en esta vida es temporal por causa del pecado de Adán, de los hombres, de nuestro pecado también. Pero el Señor nos ha dado el don inefable de la vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo tiene ya vida eterna. Ha pasado de muerte a vida y no vendrá más a condenación. Si has creído verdaderamente en el Señor y has confiado en Él, en Cristo, en su obra,
en su sacrificio de expiación y has puesto tu vida en sus manos para que sea de Él, pues este don es tuyo. Y esto pues es una gran alegría para nuestra alma. Dice el Salmo, alégranos, pues esto es lo que ha de colmar de alegría nuestras almas. Pues cada día, hermanos, con cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.